Pues vamos a ver un nuevo tema, o más bien un tema que está relacionado, bastante estrechamente relacionado con el anterior, que fue, si recuerdan, hacer el marco geográfico general de México, ¿no? Hicimos toda una comparación y perspectiva territorial y de varias cosas, de cómo estaba México con respecto a otros países, la funcionalidad de esas superficies de tamaños de países, que si era importante o significativo ser el número uno en cuanto a superficie de territorio, qué tan significativo es eso. Más vale ser quizá el 13 como México, pero que prácticamente el 100% o un altísimo porcentaje de su territorio sea funcional, no solo para el turismo, sino para muchas actividades, ¿no? Eso fue lo último que recogimos. Vimos ciertos números que por ahí, por cierto, no les he enviado la presentación, pero recuerden, hay ciertas cosas que deben ya ir documentando, algunos datos que sí son importantes. Bien, sobre esa línea temática, digamos que estamos tomando desde afuera, desde contextualizar, hacer el contexto de México en el exterior, y vamos como que entrando cada vez más al territorio. Ya las próximas sesiones abordaremos aspectos específicos de aspectos naturales y de sistema de naturaleza de México, pero para llegar a eso, el último guioncito que tenemos que entender es el relacionado con, pues, qué es ser mexicano, la identidad mexicana, qué nos hace diferente o qué hace diferente a las personas que viven en México. Pareciera que es una pregunta así como que muy romántica, ¿no? Viva México y qué lindo ser mexicano y el orgullo mexicano, pero van a ver en esta plática que tendremos que va más allá de eso. El tema de hoy es, como les dije, la identidad turística, reflexionar un poco más a detalle y con mayor estrategia qué es hablar de identidad turística, y en el caso, pues, la identidad turística de México. Para ello vamos a tomar apoyo de dos, en realidad es uno, de un constructo teórico que se llama imaginario colectivo. En realidad, de manera original, el concepto es que tiene cerca de 200 años por lo menos, quizá exageré, pero de que es del siglo XIX lo es, y es en realidad el término con el cual se conoció es imaginario social. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad de los 1900, pasados los 1950, pues resulta que un cineasta estadounidense retomó la idea para hacer unos aspectos no necesariamente turísticos, pero hizo énfasis en reflexionar sobre esto de los imaginarios, y en lugar de llamarlos sociales, él los acuñó como imaginarios colectivos, y de ahí pues ha tomado fuerza, y en actividades, particularmente la turística, este es un concepto que es valioso para múltiples cosas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, pues definamos en breve qué es un imaginario colectivo. El imaginario colectivo, como lo dice ahí, es una proyección estandarizada, generada o potenciada por los medios masivos de comunicación y el arte. Es una proyección social, una proyección colectiva social, que tiene su cualidad en que, pues, de pronto está a fuerza de repetir o de expandirse por distintas formas, por los medios de comunicación, de todos los que conocemos actualmente, y también en las manifestaciones artísticas, cómo vamos creando consensos mentales sobre cómo es un lugar, o cómo son las cosas en un lugar, o cómo son los habitantes de ese lugar, o cómo son las actitudes de ese lugar. Es decir, vamos generando lo que en otras palabras podríamos como que denominar estereotipos.
estereotipos que no solo versan en asuntos de una sola índole, es decir, los imaginarios colectivos y mucho más los que aplican a una identidad turística están asociados a múltiples cosas. O sea, no solo se trata de decir cuál es el imaginario colectivo o la identidad turística de los suizos y decir pues, una sola cosa, ¿no? Lo implica un todo que tiene que ver con diversos aspectos que los voy a mencionar ahora y que inclusive vamos a ir trabajando uno a uno, o bueno, la mayoría, para que quede más claro. De entrada, hacer énfasis en que el imaginario colectivo es aquello que de pronto, sin necesariamente tener certeza a fondo de por qué pensamos eso, lo damos como asumido o como que es así. Es un pensamiento automático, es como lo que se ha ido estandarizando en el pensamiento masivo. ¿Qué ayuda a generar estos estereotipos? Voy a poner varios ejemplos. Si se dan cuenta, se han proyectado distintas palabras claves que tienen que ver con el imaginario colectivo y que en cada una podríamos generar un estereotipo asociado a un imaginario colectivo. O sea, ¿cómo? Y que en conjunto en realidad es lo que hacen la identidad turística de un sitio, de un lugar. Estereotipos. ¿Cómo podemos hacer un estereotipo acerca de los mitos, ¿no? Pues nada, saber que hay ciertas cosas. Los mitos sabemos que son estos relatos o estas partes de la anécdota cotidiana de un lugar que en cierto porcentaje puede ser real, pero que también en otro porcentaje es aumentado o es ficción a causa de la comunicación social, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si es real, pero tampoco se puede afirmar lo contrario. O hay un dominio colectivo de pensamiento, como ¿cuál podría ser? Voy a dar un ejemplo. El caso de un mito de África, ¿no? Un mito de África sería que, bueno, una estereotipada es que pues, es como que una vida salvaje, o que todos los africanos están como que así en tribus, o un mito sobre los franceses, por ejemplo, podría ser que pues, no están acostumbrados a que huelen mal, inclusive que alguien me pudiera decir, no, es que es real, sí, pero no. O sea, esta realidad es a medias o inclusive podría ser subjetiva. Son cosas que de pronto se van asociando a lugares, tan claro como lo que he dicho. O sea, dije vida silvestre, fauna salvaje, inmediatamente tuve una referencia hacia África, ¿no? Evidentemente esta descripción, si yo les digo vida salvaje, marginación y esto que he mencionado, y les digo de pronto Estados Unidos o lo asocio con Estados Unidos, pues francamente ahí hay una ruptura, si se dan cuenta. O sea, todos creo que nos daríamos cuenta que mi estereotipo pues no tiene nada que ver con lo que se supone que es Estados Unidos y lo que estoy asumiendo. Entonces ahí el imaginario colectivo y de identidad se rompe. Aspectos como patrones sociales también dan identidad general. Patrones sociales como cuáles, como por ejemplo para los mexicanos. Un patrón social que puede ser mito o que puede ser realidad es que son muy fiesteros o que son machos. Es a fuerza de un comportamiento de un patrón social de comportamiento. A ver, me gustaría que me ayudaran aquí a desarrollar algunos otros ejemplos. Por ejemplo, Ingrid, Alexia, ¿me escuchas? Sí, profe. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes. Te pido que
me ayudes y que trates de recordar algún patrón social que tenga que ver con los chinos. De pronto, ojo, no es un rasgo físico, lo que te estoy pidiendo no es un mito, sino es una forma de cómo viven o qué hacen, un patrón de comportamiento colectivo social que tú pudieras asociar a eso que en mente, en tu imaginario y colectivamente se ha creado con la palabra chinos. Podría ser que son muy como fríos, estrictos, como que no tienen ese como calor humano que tenemos aquí, o también Okay. Las cosas que comen. Ok. Ajá. Bien, la primera parte no sé si todos estemos de acuerdo, a lo mejor te estás confundiendo con el identitario colectivo de los japoneses. A mí sí me dices que son como que, ¿cómo fue? Fríos y ordenados o algo así. No, fríos en el sentido de que defienden mucho su honor. Casi no son como cariñosos, sino que ponen mucho la disciplina. Ok, aún así, gracias. Sigo pensando que estamos refiriendo más a los japoneses que a los chinos. Para mí la identidad colectiva de los chinos es más bien un tanto como que desordenada, bastante efusivos, desorganizados. Y en el otro sentido, sí estoy de acuerdo, en un patrón social sería en lo gastronómico, ¿no? Sus formas de comer. Y si te das cuenta, esto que hemos descrito, ni nos hemos de pronto puesto a estudiar la historia y la vida de todos los chinos, ni hemos ido a China, bueno, por lo menos yo no, para comprobar este imaginario colectivo que hemos descrito, ¿no? A ver, uno rápidamente igual. Mauricio Romario, tú que tienes nombre de futbolista. Sí, profe. Un patrón o un estereotipo de patrón social de los argentinos. ¿Cuál sería? Su manera de expresarse. Ok, sí, es correcto el ejemplo. O sea, su manera de expresarse cuando dicen argentinos, me parece que un patrón social es su acento. Está bien. ¿Alguno otro del social, de su forma de ser? Yo, profesor, yo viví con uno. A ver, Gerardo. Para ellos todo es lo mejor. Son los mejores. No, chécate, no. Es que si tú lo pruebas en Argentina es diferente, sabe mejor. Ok, esa es una parte del imaginario colectivo que se tiene sobre Argentina, ¿no? No me lo imaginé, profe, lo escucho. Sí, es correcto. No es una crítica, es simplemente describir la realidad. El imaginario colectivo sobre los argentinos que son, pues, entre los calificativos que se utilizarían serían entre que insoportables, agrandados, De hecho, yo quise decir que son un poco groseros. Groseros. Y para ser políticamente correctos, en esta sesión académica no decimos lo que estamos pensando, pero sabemos que ese es el imaginario colectivo que se tiene sobre ese país en cuanto a patrón de conducta social, ¿no? Podemos tener otra parte, otra suma en ese imaginario colectivo a través de la localización geográfica. ¿Cómo sería un estereotipo de imaginario colectivo de localización geográfica? Por ejemplo, les diría, han escuchado, para no salirnos de nuestro país, vamos a aplicarlo para nuestro país. ¿Han escuchado el término que de pronto es que es de tierra caliente? ¿O es que es tierra caliente? Sí. ¿Sí? ¿Quién más lo ha escuchado aparte de Gerardo? Yo, profe. A ver, Ingrid. Yo, profe. Y Ingrid, creo que ya hoy te di la palabra, ¿no? O ya me hago de pronto. Bueno, no importa. A ver, Ingrid, y después Raúl. ¿Qué has escuchado sobre es que son de tierra caliente o es tierra caliente? ¿A qué refieren? Pues yo lo he escuchado cuando la persona se enoja mucho, cuando no tiene paciencia, cuando
rápido lo enojas como, ay, no sabía explicarlo muy bien. No, yo creo que sí te explicaste lo suficiente. Digamos que bastante intolerantes o Poco tolerante sería, ¿no? Intolerantes más bien, ajá. Y en fin, creo que lo explicaste bastante bien. Raúl, ¿qué lo asociarías? Gracias, Ingrid. Bueno, yo lo he escuchado a referirse a las personas del norte. O sea, las personas que son de la parte del norte del país, todo lo que es Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, para referirse a ellos. Bueno, es lo que yo he escuchado. Son de tierra caliente. Está Más bien. que nada para referirse a personas que viven en zonas desérticas. ¿Y qué les caracteriza a las personas de tierra caliente, aparte de lo que ya dijo Ingrid? ¿Habría algo más? Sí, son muy directas. Son muy directas. O sea, bueno, es algo que veo que tienen muy, ahora sí que los generaliza a las personas del norte. Son muy directas a la hora de hablar. No tienen ese tacto a la hora de querer decir algo. Simplemente lo dicen y si te dolió, te dolió. Si no, pues ahora sí que a ellos no les afecta como tal. También a la hora de, ¿cómo se llama? Bueno, principalmente sus expresiones. Son muy directos. Ok, está bien, concuerdo. Ok, ahorita. ¿Cómo era tu profesora de la prepa, Susana? Es que ella era de Monterrey y nos daba calidad y era muy directa con el momento de que sí nos insultaba y eso, pero nunca se reportó por miedo, porque a veces cuando tocábamos el tema de México decían que el mexicano pues no es, ¿cómo se llama? Por algo es tercermundista, o sea, decía muy directo y muy secto. Ok, entendí con la descripción. De alguna manera coincidimos. Y sí, si se dan cuenta, tampoco es que de pronto hemos estado analizando esto de que el estereotipo de tierra caliente. Y si nos vamos a la parte ya analítica y geográfica, pues tiene una razón de ser en cuanto a la irritabilidad que da la temperatura. Tiene que ver con una parte climática de temperatura e irritabilidad, y es cierto, en general tiene dos connotaciones cuando nos referimos a alguien que es de tierra caliente, que es o muy irritable y que rápidamente responde y que es muy directo y que tiene poca paciencia, o que tiene cierta algarabía y cierta picardía en cuanto a la atmósfera sexual. Básicamente es a lo que refiere el estereotipo de tierra caliente. No podríamos asociarlo a alguien que no entre en este tipo. En cuanto a localización geográfica, otra forma de estereotipar o de hacer imaginarios colectivos, pues también tiene que ver con la propia localización, que en nuestro imaginario hemos ido a fuerza de ir escuchando, de que tenemos información diario y por todos lados, pues de pronto, ¿cuál sería el imaginario colectivo si les digo Canadá en cuanto a localización geográfica y rasgos y características ambientales, para tomar estos dos y de una vez aventar la explicación? Características ambientales y localización geográfica Canadá. ¿Les sería coherente si yo les empiezo a decir, a ver, no, es que a mí me encantan muchísimo las playas de Canadá, pues, toda la vegetación selvática, pues los ríos caudalosos, pues la gente acá como es súper activa, bailarina, pues el calor que se siente allá? ¿Cuadraría con este imaginario colectivo que tenemos de Canadá? No, profesor. No, para nada. Por supuesto que no. Y podría aventarles otros como decirles, sí, no, hombre, no sabes el frío que hacía ahí en Egipto, con las lluvias torrenciales, en medio de Ahí ni llueve, profe. ¿Perdón? Ahí ni llueve. Correcto, tenemos un imaginario colectivo que de pronto no nos damos cuenta, pero son súper fuertes. O sea, tenemos imaginarios colectivos
para prácticamente cualquier lugar del planeta. ¿Tiene que ver con características ambientales? Sí, tiene que ver con características ambientales. Así como vemos frío a Canadá, pues vemos selvático a ¿cuál? Así es. Brasil, por ejemplo, y porque lo tenemos cerca, ¿no? Pero si viviéramos por allá por Oriente. La India también. Exactamente, tendríamos otros asociados como Tailandia, como la India en ciertas partes, partes también de China. En fin, bueno, eso es para hablar de características ambientales y localización geográfica que van sumando a imaginarios colectivos. Características ambientales, pues por ejemplo, una más, rápido, el paisaje londinense, el paisaje de Londres, también es un típico imaginario colectivo, o sea, la bruma, el frío, la lluvia así de la llamada chipi chipi, como descripción, es parte del paisaje y de la caracterización ambiental de Inglaterra, por ejemplo. Si hablamos de aspectos, por ejemplo, de rasgos físicos, pues ni se diga, ¿no? O sea, imagínense que yo les digo, no, pues es que los negros, altos, súper fornidos, con unas cabelleras así súper brondas o chinas, la verdad es que eran impresionantes esos chinos. ¿Les cuadra? No, es que no, profe, para nada. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces las características físicas también son parte de esos imaginarios colectivos. Y podemos sacar muchos más, evidentemente. La parte de las noticias, cómo podemos hacer un imaginario, o cómo suma en el imaginario colectivo de identidad y de identidad también turística las noticias. Pues, por ejemplo, ¿qué podrían pensar si les digo, díganme noticias y Colombia, noticias igual a? ¿Quién podría decirme? ¿Noticias de Colombia? Ajá, o sea, noticias más Colombia igual a Inseguridad. Inseguridad, ¿cuál otro? Narcotráfico, cocaína, etcétera. Es lamentable, y ahorita vamos a llegar a esa parte del por qué tenemos que reflexionar sobre la identidad y los imaginarios colectivos. Es correcto. También podría decirles noticias, por ejemplo, vamos a ver, Irak más noticias igual a guerra, desiertos, bombas, exacto. Vean cómo tenemos activados estos imaginarios. En fin, vean cómo también entonces eso es otro rubro que van estereotipando y van creando. Políticamente, fíjense, políticamente también se van haciendo los estereotipos. Por citar algo, es bien común que en los dibujos animados de los estadounidenses o del mundo occidental post Segunda Guerra Mundial empezó a hacerse toda una campaña política que hasta invadió, digamos, la parte de los dibujos animados, de las caricaturas. No sé si a ustedes ya pues, han evidentemente renovado las caricaturas, pero si les ha tocado ver en estas clásicas caricaturas de los Looney Tunes, o más o menos de esas que ya están un tanto del siglo pasado, pero que algunas se siguen manteniendo, cómo pintan, por ejemplo, a los japoneses o a los chinos en cuanto a forma de ser, de actuar, o quién es al que siempre matan, o como que siempre en las películas de Hollywood siempre el negro. ¿Quiénes son los primeros? Al mexicano no tanto, al negro es al principal. Primero matan a los chinos antes que a los mexicanos. A ver, ¿quiénes son así? De ley, generalmente,
los villanos en las películas de hollywoodenses? ¿Desde qué países vienen? Rusia o Corea del Norte. Corea del Norte, China un poco, pero los chinos siempre, ¿no? Pero aparte los chinos siempre los pintan como que tontos, ¿no? O sea, casi que se pegan con la pared, rebotan y siguen pegando con la pared y cosas por el estilo. Entonces, vean, cómo esto que me han estado respondiendo no es que yo se los esté dando, sino ustedes me están dando esta información. ¿Por qué? Porque creamos este tipo de imaginarios colectivos. Bueno, hasta aquí entonces entiéndase cómo esto es un todo y cómo va coadyuvando, cómo se va engranando cada uno de esos para crear identidades nacionales, identidades turísticas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y esta nos habla, nos especifica de, a ver, ¿qué podemos, para dar un segundo escalón, no solo esto de esta explicación de hacer obvio, o bueno, más bien de ponernos a pensar un poco más a detalle, de manera más estructurada, lo de los imaginarios colectivos? O sea, ¿qué el imaginario colectivo con el turismo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué lo estamos viendo? Pues básicamente tiene tres aspectos bien importantes y directos que hay que atender, o que son importantes. El primero es porque los imaginarios turísticos colectivos, producen un efecto de preventa imaginario. ¿A qué me refiero? Obviamente, en general el mundo turístico, el pensamiento turístico, el pensamiento del turista, está bien que se estén creando nuevas formas y cada vez más adrenalina y cada vez más riesgo y lo que quiera, pero el turista tiene muy bien definido como prioridad, pues, su seguridad. Si no se siente seguro o si no cree que va a estar seguro, prácticamente se elimina de la posibilidad. Entonces, los imaginarios colectivos pueden ser durísimos en efectos del turismo, y si no, chequen por ejemplo, cada que de pronto Estados Unidos se le da la gana de se me fue el nombre técnico, pero son estos boletines donde hacen la recomendación de no viajar a X sitio de México, como ¡pum! Se vienen abajo las estadísticas en cuanto a flujo turístico y evidentemente pues se resiente, ¿no? Entonces, los efectos en lo turístico es que pueden echar para arriba una venta de producto a partir de solo imaginar cómo es, o bien hacerlo para abajo, ¿no? De pronto a lo mejor un imaginario, por ejemplo, de Francia, si se han puesto a pensar, a ver, les diría, ¿quién de ustedes? Espero que me digan, que no me digan alguien, yo, ¿verdad? Pero, o sea, la idea de la pregunta es, ¿a quién no se le antoja ir a París? ¿Por qué se te antoja ir a París? ¿Por qué dirías, sí quiero ir a París, quiero ir a Francia? ¿Qué tiene su imaginario de preventa colectivo? ¿Qué significa París? ¿Alguien me podría comentar? A ver, ¿Romántico? Romántico, por supuesto. Moda. ¿Perdón? Moda. ¿Boda? Moda. Sí, también. ¿Qué más? Yo complementaría también cultura. Fina. Elegancia, bien. Infraestructura. Vean, arquitectura, correcto. Vean todos estos aspectos positivos que generan que prácticamente París se venda solo. Inclusive estatus, correcto, muy buen aporte. Entonces, bueno, produce un efecto de preventa imaginario. ¿Cómo? O sea, sí, siempre va a estar
en los ratings arriba de mis opciones para a dónde quiero viajar. O sea, de pronto si te digo, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tuvieras oportunidad de viajar y te dijeran, yo te pago todo, ¿a dónde quieres viajar? Yo te aseguro que dentro de los 10 lugares seguramente va a aparecer Francia. ¿Por qué? Porque tiene un efecto turístico colectivo muy, muy hacia arriba, muy positivo. O sea, nadie de ustedes creo que me diría de primera Copenhague, o me diría, pues yo quiero ir a San Salvador o a Camboya. ¿Por qué? Porque no tienen, no han caído sobre esos imaginarios turísticos colectivos a favor. Y por supuesto que podríamos encontrar los imaginarios colectivos a la baja. O sea, yo diría, pues, ¿qué te parece ir a Siria, ¿no? O sea, o a las Coreas, o sea, cuando permeas sobre tu lugar, sobre tu paisaje, el imaginario negativo, pues tu preventa está evidentemente fuera de cualquier posibilidad. Entonces es algo bien delicado que hay que cuidar muchísimo, y el turistólogo es parte de, ¿no? En fin, ¿qué más? Sí, dime, te escucho. Algo negativo podría ser que haya turistas que a causa de noticias o por lo que veo o lo que dicen, como aquí en Cancún, ¿no? De que empezaban a haber mucha balacera y luego lo van a regar así a sus amigos y a sus personas cercanas. Podría recurrir a algo negativo ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, los imaginarios colectivos en eso fundamentan, en que no son del todo, en que, como le decía, pueden ser certeros, pueden no serlo, pudieron haber sido certeros, es decir, sí es cierto fue eso, pero ya no lo es, como el caso de Colombia, por ejemplo. El caso de Colombia ha mejorado muchísimo en cuanto al asunto de seguridad, ha mejorado por lo tanto también sus estadísticas turísticas, pero aún así sigue siendo muy fuerte ese estigma que ha cargado y que todavía le está costando quitárselo. El caso, por ejemplo, en nuestro país, Acapulco. O sea, Acapulco viene de unos 15 años, 10, 15 años, en donde decir la palabra Acapulco es como que pensar que ya te van a matar como turista en cualquier momento. Entonces, estas cosas, y pueden asociarse no solo a este tipo de violencia, pueden asociarse a lugares donde roban, a lugares desorganizados, a lugares de mala atención, a lugares donde hay cosas no deseadas, como por ejemplo, el turismo, la explotación sexual, para algunos países del sureste asiático, en el caso, por ejemplo, el trato de la mujer en algunos países islámicos. Todas estas cosas, evidentemente, pues pegan fuerte. No todos los países árabes están en guerra o nos van a poner un coche bomba. O sea, por supuesto que no. Sin embargo, vean cómo afecta, cómo sin tener información nosotros probablemente pensaríamos como que, ay, es que me da cosa, ¿no? Es como que cierta inseguridad. Entonces, entiéndase pues esto que estoy tratando de transmitir. ¿Qué otra cosa? Produce un efecto activo, imaginario. Eso es algo también que sucede. Al momento de tener un colectivo, yo sé y yo activo esta parte de, ¿qué puedo hacer? Yo sé que puedo hacer esto. Si les dijera que voy a ver a dónde, pues otra vez voy a regresar a Canadá. ¿Qué puedo hacer en Canadá? Pues evidentemente se me activaría a lo mejor la idea de ir a ver renos o avistamiento de ciertos animales, de osos, ir a esquiar, un tipo de turismo muy cosmopolita y liberal y avanzado en sus ciudades como Toronto, Quebec. Se nos activa o se prende esa parte del imaginario de lo que podemos hacer ahí, así como seguramente si digo Brasil,
pues, bailar, las playas, a lo mejor meterme a la selva, o sea, también tienen un clic en cuanto a la asociación de el qué se puede hacer. Y finalmente, que quizás sea uno de los el más importante, que es cómo utilizar el imaginario colectivo ¿se utiliza para algo? En el asunto de el especialista en turismo, pues por supuesto que los imaginarios colectivos asociados a un lugar tienen que ver con la planeación estatal, ya sea, y tienen que ver con todo esto que he dicho, ¿no? O sea, yo como gestor del turismo necesito apuntalar mi imagen a partir de crear imaginarios colectivos positivos. Quiero que vengan a visitarme, tengo que apuntalar en inversión y en cosas que evidentemente de manera superlativa hagan que mi lugar, que mi destino sea más atractivo. Y obviamente nada más para cerrar, la planeación produce, esto de los imaginarios turísticos también producen efectos sobre la planeación en la iniciativa privada. Evidentemente, yo sé hasta en productos minúsculos este imaginario colectivo que puede favorecer como producto, ¿no? O sea, hasta en los souvenirs, el que tú te imagines México andan con bigotes y con sombrero, o los zarapes, o el tequila, o ciertas cosas, pues evidentemente también son parte que van creando identidad y que se utilizan para reforzar y para hacer ventas y para hacer asuntos de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque recuerden que el turista, si algo también quiere, en la mayoría de los casos, es sentirse que está en el lugar. ¿Cómo es esto? O sea, o ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, el turista, dentro de la psicología del turista, va a China porque quiere ver, y si se puede, más ahora ya, hacer lo que hacen ahí los chinos, o lo que se hace en las granjas chinas. Quiere ser parte de experimental de eso. Entonces, las flexibilidades también, el imaginario turístico abona muchísimo para la creación de campañas y productos en materia de mercadotecnia. En fin, pues entiéndase pues esto del tema de la identidad turística y de los imaginarios, pues no es poca cosa. Son aspectos que hay que tomar en cuenta, que hay que cuidar,